Hola, hola, mi nombre es Estefanía Arteaga, soy médico veterinario zootecnista y les invito a que formen parte de esta maravillosa familia de CD Center. A continuación, les voy a compartir una pequeña charla sobre las principales funciones de lo que es el auxiliar veterinario y asimismo qué es en sí la principal función del mismo, su principal labor, en qué áreas prácticamente pues se debe desempeñar. Acompáñenme a ver la siguiente introducción. Tenemos los siguientes temas, como les mencionaba al inicio, qué es el auxiliar veterinario, qué es lo que vamos a hablar, y también cuáles son las principales funciones del auxiliar veterinario. Entonces, ¿qué es el auxiliar veterinario? La veterinaria es un área laboral de gran demanda, donde existen pues un sinnúmero de competencias. Hoy en día somos más el cupo de profesionales que nos unimos a esta maravillosa profesión. Entonces, para ser auxiliares en veterinaria tenemos que tener principalmente mucha empatía, mucha paciencia y sobre todo ser responsables. Recordemos que vamos a trabajar con animalitos, caninos, felinos, que es realmente lo que nos vamos a especializar en especies menores. Entonces, dentro de los principales roles que cumple el auxiliar en veterinaria está lo que es el cuidado y la atención a los animales de compañía, sean a gatos o perros, sea, por ejemplo, cuando el paciente quede hospitalizado, quede internado por alguna patología, es decir, por alguna enfermedad. Entonces, el auxiliar cumple el rol de estar completamente, pues, acuerdo, presente en cada situación. Si, sobre todo si hay que darle medicación, si el paciente se quitó la vía, si el paciente necesita algún otro procedimiento, pues no. Siempre hay que estar pendientes y atentos. Darles atención al público, por supuesto. También forma parte del rol del auxiliar veterinario, brindar toda la atención, despejar todas las dudas, todas las inquietudes que el propietario, o en este caso el cliente, necesite. Pues, ¿no? Y comercialización y ventas de productos, que también forma parte del rol, siempre y cuando pues se trabaje en un hospital, en una clínica o incluso si tenemos nuestro negocio propio, pues no, eso también forma parte de lo que es el rol del auxiliar en veterinario. Entonces, el auxiliar debe de brindar toda la información clara, concisa, precisa al veterinario. Entonces, siempre cuando llega el paciente a consulta, lo primero que se debe realizar es la anamnesis. ¿Qué es la anamnesis? La anamnesis es el interrogatorio, es la formulación de las preguntas que vamos a realizar al propietario o en este caso al cliente, únicamente pues con la finalidad de dar un buen diagnóstico, ¿verdad? Entonces es algo clave, algo puntual. De hecho, podemos realizar lo que es el examen físico, la exploración física al paciente y está realizando la anamnesis para que el cliente no se sienta como que le estuviesen haciendo preguntas, simplemente que surja como una conversación. Entonces, la anamnesis es un punto clave, nosotros debemos de entrar siempre en confianza, tanto con el propietario como con el paciente, brindar toda la atención, ser respetuosos sobre todo, empáticos. Recordemos que estamos trabajando con animalitos, ¿verdad? Y obviamente ellos van a sentir en algunos casos dolor, molestia. Y es un poco complejo porque ellos obviamente no nos van a indicar exactamente pues dónde es su afección o el dolor que sienten. Una tarea muy delicada donde no solamente se tiene que poner en práctica todo lo que se ha aprendido, sino que también hay que tener mucho tacto, mucho cariño y sobre todo empatía. Hay que ser empáticos, hay que colocarse o tratar de sentir o colocarse como, como bien se dice en los zapatos de la otra persona, ¿no? Entonces, recordemos que son animalitos y que ellos no nos van a indicar exactamente dónde les va a doler. Entonces, nosotros tenemos que ser completamente empáticos, empáticos con el animal, empáticos
con el propietario, sobre todo cuando se trate pues de una situación delicada. Hay que ser completamente empáticos. Esa de allí es una de las principales cualidades que el auxiliar en veterinaria debe poseer, sin olvidar pues las otras. Entonces, es la persona, podríamos decir también, que es la persona que trabaja codo a codo con el médico, con el clínico en este caso, pues, ¿no? Siempre bajo las directrices del mismo. Cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier acontecimiento que suceda dentro de la clínica, dentro del hospital, hay que siempre, pues, comunicarlo. Hay que siempre comunicarlo y ayudar a dar, sobre todo, una serie de soluciones, ¿verdad? Entonces, también cumplen tareas administrativas, como por ejemplo contestar teléfonos, hacer reservaciones, registrar a los pacientes que van a quedarse en guardería, baño, peluquería, entre otros, ¿no? Entonces, eso también forma parte del rol del auxiliar en veterinaria. Entonces, vamos a verlo de forma chiquitita. Como podemos observar, atención al cliente. Nosotros somos los primeros, en este caso, chicos, de estar en contacto con el paciente y con el cliente. Entonces hay que ser cordiales, hay que ser amables y sobre todo empáticos. No hay que olvidar esa pequeña cualidad que posee el auxiliar en veterinaria. Atención básica y primeros auxilios. También vamos a aprender lo que son emergencias, urgencias, diferencias entre la una y la otra. Entonces, habrá situaciones en las que el paciente necesita una atención inmediata y habrá que explicar a los propietarios que han llegado antes a consulta por qué se da esa prioridad. Entonces, chicos, es allí donde ustedes como auxiliares deben de poner en práctica todo lo aprendido y explicar el por qué surge esta pequeña situación, pues, ¿no? De dar la prioridad porque el otro paciente está en riesgo o corre en riesgo lo que es su vida. Exploración inicial y posible diagnóstico. Siempre cuando el paciente llega a consulta, nosotros tenemos que realizar una buena asepsia, una buena limpieza de nuestras manos, del sitio, de la mesa donde se va a realizar la exploración, siempre utilizando guantes, ¿verdad? Así sea que el paciente pues no esté enfermito, que venga por un control de rutina. Pero siempre nosotros tenemos que tomar todas las precauciones, sobre todo porque recordemos que es una clínica y existen miles de pacientes que llegan a diario con diferentes patologías virales, bacterianas, entre otras, entonces hay que tener muchísima precaución sobre todo. Asimismo, chicos, tenemos que realizar una buena exploración, tomar frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, tiempo de llenado capilar, revisar ganglios, revisar lo que es el pelaje, revisar lo que son mucosas. Claramente todos esos parámetros nosotros los vamos a aprender uno a uno y por qué la importancia de cada uno. El mantenimiento de la sala y el material. Siempre cuando se realice cualquier procedimiento, a continuación, pues por ejemplo una cirugía, el auxiliar, en este caso, es el encargado de mantener la asepsia, la limpieza oportuna de lo que son desechos y colocarlos en recipientes pues adecuados. Ayudante del veterinario, por supuesto, sea de tipo ambulatorio, hospitalario, porque habrá situaciones en las que los propietarios no les gusta llevar a sus mascotas a lo que es la clínica, al hospital, por diversas situaciones, pues, ¿no? Entonces, nosotros también cumplimos ese rol de ir a casa, hacer la visita, sobre todo si ya son pacientes geriátricos, pacientes ya que no pueden movilizarse, se les hace un poco complejo al momento del traslado, pues no, o que tienen patologías ya crónicas. Gestión del hospedaje, por supuesto, este también es otro rol del auxiliar en veterinario, sin olvidar, chicos, que siempre se debe de pedir todos los datos, toda la información oportuna, los nombres del propietario, dirección, número telefónico, preguntar sobre todo si el paciente tiene alguna alergia, si el paciente toma algún medicamento, eh, si consume algún alimento especial, siempre hay que hacer ese tipo de preguntas, sobre todo cuando se va a guardería por 2, 3 días, una semana.
porque eso de allí es algo clave que nosotros jamás debemos olvidarnos. Planes de asesoramiento y prevención. Por supuesto, siempre en la clínica van a haber charlas, se puede hacer charlas, o incluso hasta nuestro negocio propio, algo que llame mucho la atención sobre la importancia de la vacunación, la importancia de la desparasitación, tanto en caninos como en felinos, las vitaminas, entre otros puntos que siempre nosotros tenemos que motivar y sobre todo realizar este tipo de cosas con la finalidad de educar a la población, más que todo por esa situación. Podemos ver a continuación una de nuestras estudiantes que ha realizado campañas de vacunación y de desparasitación. Entonces, vamos a hablar ahora sobre lo que son las funciones del auxiliar en veterinario. Entonces, para iniciar, yo les decía que debe estar en recepción muchas veces y atender al cliente. Cuando yo me refiero al cliente, me refiero al propietario. El paciente es el canino o el felino. Entonces, se debe realizar una ficha con todos y cada uno de los datos del paciente. Pues no, los nombres, el peso, cuál es el motivo de la consulta, cuándo fue la última consulta. Entonces, esta ficha técnica hay que mantenerla siempre actualizada, siempre colocar fechas, también estar pendiente del paciente, dependiendo también el lugar donde se elabore o se trabaje, pues, ¿no? Algunos trabajan con plataformas o aplicaciones que se les hace mucho más fácil al momento de buscar el nombre y saber todo el historial clínico del paciente. Algo que yo siempre les sugiero a los chicos es que usen una pequeña libreta que entre dentro de su bolsillo, de su uniforme, y anoten todos y cada uno de los datos que les parezcan más relevantes de cada paciente. ¿Por qué razón? Porque si el paciente vuelve sea por otra patología, por la misma afección, nosotros ya recordamos de manera rápida cuál ha sido el tratamiento enviado, después de qué tiempo se sugirió regresar a consulta, entre otros elementos. Pues no, hay que estar completamente claro con ese tipo de cosas. Otras de las situaciones y que hay que tener claras es que muchas veces los dueños optan por, y que les llama mucho la atención, son comederos, bebederos, juguetes, snacks, bueno, en fin, todo lo que se ofrece dentro de lo que es la clínica, ¿verdad? Nosotros también debemos tener conocimientos y sobre todo, pues, asesorar al propietario sobre la alimentación, en caso de cambiar algún alimento, el por qué se tomó una decisión de cambiar el alimento del paciente, pues, ¿no? Asimismo, si necesita algún juguete, alguna vitamina, bueno, cualquier producto que forme parte de lo que es en este caso el hospital o donde se trabaje. Todas esas situaciones nosotros tenemos que manejarlas. Y también siempre actualizar el historial clínico del paciente. Como les decía hace un momentito, porque el paciente puede regresar por la misma afección o diferente, ¿no? Y siempre hay que mantener el historial actualizado, indistintamente si se trabaja con aplicaciones o se lo hace, pues, en este caso, al momento de nosotros tratar de anotarlo en alguna libretita. Siempre lo vamos a realizar de esa manera. Realizar seguimientos y revisiones, por supuesto. Dentro de todo esto están facturaciones, están lo que son los cobros, también están los presupuestos, ventas de productos, también se puede manejar desde ese tipo de cosas, gestión de quejas y reclamos, siempre tratar de buscar una ayuda o brindar una solución al propietario. Y recuperación de clientes. Hay clientes que visitan o una o dos veces a consulta, luego se les pasa por alto, pues que tienen consulta, una próxima consulta o una nueva consulta. Entonces nosotros tratar siempre de recordarles, ¿verdad? Por otra parte, el auxiliar es la primera persona que está en contacto directo con el paciente y el cliente, pues no. Entonces se va a encargar de una serie de procedimientos, como por ejemplo vacunaciones,
desparasitaciones internas, externas, desinfecciones de heridas, toma de muestras de sangre, en este caso, de orina, de heces, curar alguna herida, higienes, desinfección, asepsia, pesar al paciente, tomar signos vitales del paciente. Entonces, esas de allí son las principales funciones que el auxiliar veterinario debe cumplir. Entonces, como podemos observar en la fotografía, hay dos pacientitos pues que han sido canalizados porque estaban deshidratados, ¿no? Entonces, para empezar por allí, luego tenemos otro pacientito que le estamos tomando lo que son signos vitales. Dentro de ellos, como observamos en la fotografía derecha, en este caso, pues, podemos notar que le estamos tomando la temperatura y en la otra que estamos evaluando lo que es la frecuencia cardíaca. Entonces son parámetros que nosotros jamás debemos de olvidarnos, tenemos que estudiarlos, aprenderlos, memorizarlos, porque forman parte de nuestra educación, sobre todo si vamos a trabajar pues con animalitos. Asimismo, chicos, vacunaciones, desparasitaciones, forma parte del rol de lo que hace el auxiliar en veterinaria, sea que lo puedan hacer en su trabajo propio, si tienen algún trabajo propio, su local, su establecimiento, o lo pueden hacer cuando ustedes trabajen, pues, ¿no? Asimismo, como observamos en la siguiente fotografía, pues vemos a una de las estudiantes que está realizando, aplicando una vacuna. Acá podemos notar en la siguiente fotografía, pues, que está tomando muestra de lo que es sangre. Entonces, todas y cada una de las fotografías que hemos observado son las principales, son una de las principales funciones mediante las cuales, pues, ustedes tienen que aprender o formarse. Vemos más chicos que están muy felices después de haber aprendido a tomar lo que son signos vitales. De hecho, son muy necesarios, son importantes para saber en qué condiciones o en qué situación llega el paciente a la consulta. Todo lo que nosotros hagamos desde que el paciente llega, de hecho, cómo llega el paciente, si llega por sí solo, caminando por sí solo, si llega en brazos de su dueño, observamos su facie, su cara, si es un paciente que es agresivo, si es un paciente que es tranquilo. Entonces, todo ese tipo de situaciones nosotros nos vamos a dar cuenta desde el momento que observamos al paciente, desde allí. Entonces, hay que tener sobre todo paciencia, sobre todo empatía. La empatía es una de las principales cualidades que el auxiliar debe de poseer. No solamente empatía con el propietario, el cliente, pues no, sino también con sus compañeros de trabajo, con sus superiores, de hecho con todas las personas que nosotros nos vayamos en este caso, a socializar, pues no. Entonces voy a hablarles hace un poquito acerca del curso. Entonces, ¿a quién va dirigido? Pretende capacitar, en este caso, el auxiliar veterinario como primer responsable en los procedimientos de exploración, tratamientos, cuidados en pequeñas especies. Está dirigido a todas y cada una de las personas que quieran orientar su carrera profesional en el ámbito propio como auxiliar veterinario y deseen completar o mejorar su nivel de formación. Igualmente se dirige a profesionales que trabajen en centros veterinarios, clínicas veterinarias, hospitales veterinarios, entre otros, realizando funciones pues, que impliquen la atención del paciente y que quieran completar sus conocimientos para poder, en este caso, pues, desempeñar mejores sus tareas, tanto de apoyo al médico veterinario. ¿Cuál es la salida laboral? Los estudiantes veterinarios dan soporte, en este caso, al médico, al veterinario, en la planificación de trabajo, en la atención al paciente, incluye lo que es la exploración de la condición del paciente, la administración de medicamentos, aplicar una serie de tratamientos, alimentación, comodidad, higiene del paciente y mantenimiento de un registro cuidadoso de cada caso. La descripción, vamos a hablar un poquito
acerca de la misma, pues en el campo de la medicina veterinaria se ha configurado como un espacio laboral en el creciente expansión. Entonces, representa una gran oportunidad para todos aquellos que quieran desarrollar una carrera directamente relacionada con lo que es el mundo, ¿no? Entonces, la proliferación de las mascotitas ha requerido el aumento de cuidados sistemáticos de las mismas. Por ejemplo, nutrición, vacunas, seguimiento, prevención de patologías, entre otras. Entonces, implicando con ello una demanda creciente de lo que es el personal altamente calificado en cada ramo. Obviamente va a estar configurado como un elemento indispensable pues el médico veterinario que desempeña su labor en clínicas y hospitales. ¿Cuál es el objetivo general? Principalmente formar auxiliares en veterinarias que sean integrales, que estén altamente capacitados, dotados con herramientas de salidas, que les permita interactuar en el entorno pues, del mundo clínico veterinario, o también en caso de que tengan su negocio propio o que quieran emprender. Entonces, nos encuentran como CSINTE, tanto en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. A continuación voy a hablar un poquito de lo que son los módulos. El curso está compuesto por 5 módulos. 4 módulos de lo que es auxiliar en veterinaria y el 5.º módulo que va a formar peluquería canina. Pues no. Al finalizar cada módulo se les evalúa, se les toma un examen dentro de lo que es el curso de auxiliar en veterinaria. También va a formar parte o se ven clases virtuales de lo que es farmacología veterinaria. Ya les comparto, chicos, un poquito acerca de lo que es el pénsul académico. A continuación tenemos el pensum, le voy a hablar un poquito de manera breve acerca pues del mismo. Entonces, en el módulo 1 tenemos que estar compuesto por lo que es la introducción al auxiliar en veterinaria. Tema 1, tenemos introducción al auxiliar veterinario. Como tema 2, las funciones del auxiliar. Hablamos acerca de la ética y el bienestar animal. Tema 3, tenemos lo que es etología básica y comportamiento en pequeñas especies. Módulo número 2, tenemos la unidad número 2, tenemos conversión de pequeñas unidades, isometría, cronometría dentaria. Número 3, tema 1, lo que es la biología. Tema 2, que son las biomoléculas. Tema 3, cuál es la función y la división celular. Asimismo, tenemos la unidad 4 del módulo número 1. Tema 1, tenemos anatomía y fisiología del sistema urinario, anatomía del aparato digestivo, anatomía y fisiología cardíaca. Asimismo, tenemos un módulo número 2, que vamos a hablar sobre lo que es la fisiología y la patología veterinaria. En la unidad 1 tenemos los siguientes temas: anatomía y fisiología cutánea, anatomía y fisiología ocular y el aparato reproductor tanto en hembras como en machos. Unidad 2, vamos a hablar sobre lo que es la semiología general, el examen clínico y los métodos generales de exploración física. Métodos de sujeción para el paciente, tanto en caninos como en felinos. Tenemos la unidad número 3, que vamos a hablar sobre lo que es la patología general, la lesión celular y las lesiones por agentes físicos. Asimismo, el tema número 3, tenemos inflamación y fiebre. El número 4, que forma parte del módulo 2, generalidades del sistema inmunológico, neoplasia, y el tema número 3, pues que es el primer taller práctico de lavado de manos, y también conoceremos sobre lo que es el kit de la TB y los métodos de sujeción y vestimenta. En el módulo número 3 tenemos los primeros auxilios. Unidad 1 tenemos los siguientes temas: primeros auxilios, emergencias en perros y gatos, principios de fluidoterapia. En la unidad 2 tenemos planes vacunales, desparasitación interna y desparasitación externa. Unidad 3 tenemos sobre lo que es farmacología, toxicología, inyectología y canalización. En la 4 tenemos asistencia clínica quirúrgica, tanto instrumental como lo que es la organización clínica.
Asimismo, preparación e instalaciones de equipos y al finalizar tenemos un segundo taller práctico, en lo que es depilación quirúrgica, tareas del instrumental y preparación en el campo quirúrgico. Tenemos un módulo 4, en el cual vamos a hablar sobre lo que es la nutrición animal. En la unidad 1 están los equipos veterinarios, en la 2 la introducción al laboratorio clínico, en la 3 toma de manejo de muestras, en la unidad 2 están las principales zoonosis, tanto en perros como en gatos, hospitalización de pequeñas especies, constantes vitales y la monitorización básica. En una unidad 3 tenemos la condición corporal, la nutrición y la alimentación en animales de compañía, reacciones adversas del alimento y cálculo de raciones. En una unidad 4 tenemos lo que es la salud pública, riesgos ocupacionales del auxiliar veterinario y un tercer taller práctico que es donde vamos a aprender toma y manejo de muestras biológicas. En el módulo 5 vamos a hablar de la atención al servicio a clientes, áreas de la clínica veterinaria, elaboración del historial clínico, administración de un centro veterinario, asimismo atención al cliente, peluquería, materiales, peluquería de principios básicos, razas caninas y felinas. Asimismo tenemos otra unidad en la cual vamos a hablar sobre lo que es el corte de uñas, cepillado, peluquería básica, baño estético y medicado, peluquería práctica número 2, corte de razas, peluquería práctica número 3, en gatos, entre otras, pues, ¿no? Entonces, eso forma parte de lo que es el pénsul de lo que es veterinaria. Ya les muestro el otro pénsul que forma parte de lo que vamos a ver en farmacología. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre lo que es el pénsul de farmacología. Módulo 1 tenemos introducción a la farmacología. En la unidad 1 trataremos los siguientes puntos: principios y generalidades de la farmacología, antecedentes e introducción a la farmacología, objetivos de la farmacología. En una unidad 2 hablaremos de la rama de la farmacología, formas farmacéuticas, clasificación de las formas farmacéuticas. En la unidad 3 conoceremos algunas abreviaturas, vías de administración de los fármacos y toxicología. Y en una unidad 4 vamos a hablar de los factores que alteran la reacción de los fármacos, terminologías y factores que influyen en la absorción de los fármacos. En el módulo 2 tenemos manifestaciones clínicas, dolor, efectos negativos del dolor, tipos de dolor en una unidad 1. En la unidad 2 tenemos medicamentos veterinarios, normativas de los medicamentos, innovación y desarrollo de los medicamentos. En la unidad 3 tenemos prescripción de los medicamentos, la receta veterinaria, envase y etiquetado. En una unidad 4 tenemos lo que es el prospecto, la información y publicidad y uso de los medicamentos. En el módulo número 3 tenemos la familia de los fármacos, mucolíticos, expectorantes, vitaminas. En una unidad 1, en una unidad 2 tenemos antibióticos, antiinflamatorios, antiméticos. En una unidad 4 tenemos antihistamínicos, antidiarreicos, antipiréticos. En una unidad 4 veremos lo que son antifúngicos, anticonvulsivantes y desparasitantes. Y bueno, en un módulo 4 tenemos el control de patologías o enfermedades. Como primer tema tenemos métodos de prevención del control de las enfermedades, enfermedades bacterianas, enfermedades parasitarias, y como unidad 4 tenemos enfermedades virales. Entonces eso forma parte de lo que es el pénsul académico de farmacología. Entonces les invito a que formen parte de esta maravillosa familia de CDCenter. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Carolina y yo soy Milena. Nosotras somos estudiantes de auxiliar de veterinaria. Para empezar te daremos unos tips. Uno de nuestros tips es por medio de la alimentación, en el cual debes evitar alimentarlos con sales, sazones y con carnes crudas. Y como segundo tip, no te olvides de tener a tu animalito con todas sus vacunas al día. ¡Somos CDCenter! ¡Somos auxiliar técnico veterinario! Hola con todos, mi nombre es Sandra Tuapante, soy estudiante de veterinaria. El día de hoy recibo mi certificado, me estoy graduando de la mención de auxiliar de veterinaria. He recibido estos estudios en CDCenter, es una institución la cual me ha brindado mucho conocimiento, experiencia
en el área de veterinaria. Somos apasionados por los animalitos, hemos adquirido una vasta experiencia, ya sea en prácticas, es un bonito ambiente, hemos tenido bastante compañerismo, aparte de la parte académica, son docentes calificados. Estoy contenta, hoy estamos celebrando nuestra graduación, estamos acompañados de nuestros amigos y familiares y les recomiendo que estudien en CD Center, realmente es una gran oportunidad. Inscríbete ya en CD Center.